Valverde se enfrenta a un destino desconocido en el Real Madrid. La decisión está en manos del Bilbao. El futuro de Alonso con el Madrid está en peligro. El plan de Pérez para convencer a Zidane de volver a entrenar al Real Madrid. Comentario de Carlo Ancelotti sobre la situación actual del Real Madrid y la crisis de Xabi Alonso. Y antes de empezar, no olviden compartir su opinión en los comentarios sobre el rendimiento del Real Madrid en el último periodo y si sería mejor la salida de Alonso. Y si eres seguidor del Real Madrid, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Valverde se enfrenta a un destino desconocido en el Real Madrid. Una situación de preocupación domina a los responsables del Real Madrid respecto al nivel del centrocampista internacional Federico Valverde, en medio de la inestabilidad de su rendimiento desde la salida del italiano Carlo Ancelotti como entrenador del equipo, según han revelado informes de prensa españoles. El futuro de Valverde en peligro. El diario español Defensa Central confirmó que la directiva del Real Madrid todavía lucha por entender la razón del retroceso de Valverde respecto a su nivel habitual con el equipo recientemente, además de su comportamiento inusual que se ha manifestado en varias ocasiones en su trato con los jugadores y con Xabi Alonso, entrenador del equipo. El informe agregó que el jugador no ha mostrado un rendimiento bueno desde la marcha de Ancelotti, lo que contrasta con su nivel ideal y constante en los últimos años con el merengue, algo que podría afectar su futuro en el club. Manchester United low vigila. Informes ingleses habían confirmado que el Manchester United está interesado en fichar al jugador en el próximo periodo, y los informes afirmaban que el club planea presentar una oferta de hasta 80 millones de euros para incorporarlo. Sin embargo, según los informes españoles, Pérez, si desea vender al jugador, buscaría ofertas de hasta 100 millones de euros, aunque el Real Madrid aún sigue pensando en el futuro del jugador y no ha tomado una decisión sobre su salida hasta el momento. Por otro lado, el diario español Sport reveló un nuevo enfrentamiento que ocurrió entre Vinicius Jr., estrella del Real Madrid, y los aficionados del Girona presentes en el estadio Montilivi, quienes se burlaron constantemente de Vinicius durante el partido. El periódico añadió que los aficionados del Girona recibieron a Vinicius de manera hostil, y con cada balón que el internacional brasileño perdía, los seguidores locales celebraban como si su equipo hubiera marcado un gol. El informe explicó que el jugador del Girona, Arnau Martínez, encargado de marcar a Vinicius, animó a los aficionados de su equipo a molestar al jugador, mientras que al extremo exflamengo se le dedicaron los cánticos famosos del fútbol de playa. La decisión está en manos del Bilbao. El futuro de Alonso con el Madrid está en peligro. El Real Madrid sigue viviendo uno de sus periodos más confusos de esta temporada, en medio de un rendimiento inestable y resultados pobres que han puesto el futuro de su entrenador, Xabi Alonso, bajo el microscopio. El equipo, que perdió el liderato de la Liga a favor del Barcelona tras empatar con el Girona, no ha conseguido ninguna victoria en la Liga desde principios de noviembre, mientras que sus triunfos europeos han sido mediocres y no reflejan el nivel esperado. El Real Madrid empató en 3 partidos consecutivos de la Liga contra Rayo Vallecano, Elche y Girona, prolongando la serie de altibajos en su rendimiento, a pesar de que Kylian Mbappé anotó su gol número 23 de la temporada desde un penalti ante el equipo catalán. Y a pesar de una victoria difícil sobre el Olympiacos en la Champions League, el rendimiento provocó críticas generalizadas dentro del club. División entre los jugadores del Real Madrid por Alonso. El diario The Athletic informó que la información proveniente del vestuario revela una división de opiniones entre los jugadores sobre las ideas tácticas de Alonso. Algunos todavía no están convencidos de su estilo, mientras que otros aseguran que el problema va más allá del entrenador, y que el equilibrio del equipo está perdido debido a la falta de sincronización entre el trío Mbappé, Vinicius y Bellingham. Un jugador cercano a Alonso, según el diario, declaró: "Esto no es un problema del entrenador, está muy claro". Crisis dentro del Madrid. Informes españoles indican que se han realizado reuniones recientes entre el entrenador y los jugadores para intentar calmar la situación, pero fuentes dentro del club confirman que los mensajes de Alonso no llegan de manera efectiva, y que el equipo juega muy mal, describiendo el empate con el Girona como catastrófico. El partido contra el Athletic Bilbao podría definir el destino de Alonso. Según The Athletic, fuentes internas del club y del cuerpo técnico señalaron que el próximo partido contra el Athletic Bilbao será decisivo para el futuro de Xabi Alonso. El encuentro no será importante solo por el resultado, sino que también servirá como prueba de la visión táctica y de la capacidad del entrenador para reconstruir la confianza dentro del equipo. Las fuentes cercanas al vestuario declararon: "La situación se ha vuelto preocupante, los problemas van más allá del entrenador, pero la continuación del retroceso podría hacer que un cambio sea necesario". El plan de Pérez para convencer a Zidane de volver a entrenar al Real Madrid. El futuro del entrenador Xabi Alonso en el Real Madrid ha comenzado a experimentar un estremecimiento preocupante.
A pesar de la confianza depositada en él desde el inicio, los resultados recientes y el rendimiento en el campo han encendido todas las alarmas dentro de la directiva del club blanco. Muchos han empezado a dudar de la capacidad del técnico español para permanecer hasta 2026 en el banquillo del Santiago Bernabéu, y parece que el mes de diciembre representará una prueba decisiva para su futuro. Presión creciente sobre Alonso en el Real Madrid. Cualquier serie de resultados negativos en las próximas semanas podría acelerar su salida, especialmente si no logra reconectar con el vestuario, que según varios informes, ya no está completamente de su lado. En este escenario, Florentino Pérez piensa en un nombre que cuenta con consenso total para asumir el mando del equipo: Zinedine Zidane. Xabi Alonso, quien llegó al club como un entrenador moderno e inteligente tácticamente, se enfrenta ahora a la etapa más difícil de su carrera en el Real Madrid. El equipo aún no ha recuperado su nivel óptimo de rendimiento, y la importancia de los resultados prácticos supera las buenas intenciones y los proyectos a largo plazo. Además de los resultados, preocupa la desconexión entre el entrenador y algunos jugadores. Cuando la influencia del técnico sobre los jugadores se detiene, todo se vuelve más complicado. Con partidos decisivos en diciembre, se clarificará si Alonso puede corregir el rumbo o si su etapa en el Bernabéu terminará antes de tiempo. Zidane, la opción preferida de Florentino. En caso de que Alonso se marche, parece que Florentino Pérez ha señalado a Zinedine Zidane como primera opción. El francés representa una garantía para el club blanco, su trayectoria con el Real Madrid está llena de títulos, y su manejo del vestuario es ejemplar, lo que lo convierte en el candidato ideal para calmar la situación y devolver la estabilidad al banquillo. Zidane cuenta con el consenso de la directiva, de los aficionados y de la mayoría de los jugadores. Su experiencia, carisma y conocimiento profundo del club le otorgan ventajas sobre cualquier otro reemplazo, aunque su regreso al Santiago Bernabéu no será fácil. El gran sueño de Zidane. El principal obstáculo para el regreso de Zidane radica en su ambición personal. Desde hace años, el francés planea asumir la dirección técnica de la selección francesa tras el Mundial 2026, y ha rechazado varias ofertas de clubes importantes debido a este objetivo. El Real Madrid es consciente de ello y estudia una solución intermedia para convencerlo. La idea de Florentino Pérez es ofrecerle un contrato hasta el final de la temporada, lo que permitiría a Zidane regresar al banquillo del equipo blanco sin sacrificar su sueño con la selección francesa. Se trata de un paso lleno de riesgos, pero podría ser decisivo si la inestabilidad alrededor de Alonso continúa en las próximas semanas. Comentario de Carlo Ancelotti sobre la situación actual del Real Madrid y la crisis de Xabi Alonso. En una conversación extensa y tranquila que refleja su experiencia de muchos años dentro del Real Madrid, Carlo Ancelotti, actual director técnico de la selección de Brasil y entrenador que dirigió al Real Madrid la temporada pasada, habló por primera vez con claridad sobre la crisis que atraviesa el equipo esta temporada bajo el mando de Xabi Alonso. La intervención de Ancelotti no fue un ataque, ni una justificación, sino más bien un análisis profundo de alguien que conoce el club en todos sus detalles, sabe cómo piensan los jugadores, cómo se mueve la directiva y cómo los resultados pueden cambiar de un día para otro Madrid. Ancelotti dijo al inicio de su intervención: Real Madrid es un club que siempre atraviesa ciclos complejos, no todos los periodos están llenos de victorias, y no todos los problemas dependen únicamente del entrenador. Esta temporada parece que el equipo ha entrado en una fase de incertidumbre que necesita un análisis calmado, no impulsivo. Sobre la inestabilidad del Real Madrid y la falta de victorias. Ancelotti abordó la serie de resultados negativos que ha sufrido el Real Madrid en la Liga, diciendo: cuando el Real Madrid empata 3 partidos consecutivos en la Liga, contra Rayo Vallecano, Elche y Girona, significa que algo no está funcionando correctamente. Ganar en Madrid no es solo un resultado, es un estándar que mide el rendimiento psicológico, físico y mental. Lo sucedido en los últimos partidos muestra que el equipo ha perdido algo de concentración y equilibrio. Añadió: el empate con el Girona, por ejemplo, no es solo un tropiezo aislado, sino que refleja una situación general de inestabilidad, especialmente cuando el Barcelona ha recuperado la cima. La presión se duplica, los aficionados no perdonan y los medios no dejan margen para el error. Sobre el retroceso europeo y el rendimiento pobre. Respecto al desempeño europeo, que los informes calificaron como inferior a lo esperado, Ancelotti comentó: en Europa, el Real Madrid siempre ofrece un nivel distinto al de la Liga, pero incluso esta temporada, el equipo no ha mostrado la personalidad que el mundo conoce. La difícil victoria sobre el Olympiacos demuestra que el equipo puede ganar, pero no refleja la calidad real del Real Madrid. El problema no son solo los resultados, sino la sensación de que ni siquiera los propios jugadores se sienten satisfechos con el rendimiento. Sobre la crisis en el vestuario y la división interna.
Cuando se le preguntó sobre los informes que hablaban de una división en el vestuario respecto a las ideas de Xabi Alonso, Ancelotti, conocedor de los secretos de ese entorno, dijo: «El vestuario del Real Madrid es un lugar muy sensible. Cuando los resultados bajan, surgen opiniones distintas, y eso es normal. Algunos jugadores necesitan tiempo para adaptarse a una nueva filosofía, mientras que otros encuentran difícil cambiar su estilo. Alonso es un entrenador inteligente, pero aún enfrenta un proceso difícil: convencer a los jugadores, no solo entrenarlos». Continuo. Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham. Este trío aporta una gran fuerza ofensiva, pero también impone desafíos tácticos. El equilibrio no es fácil, requiere tiempo y experiencia. Y a veces, incluso si los jugadores son excelentes, integrarlos en un sistema requiere paciencia. Sobre las reuniones internas y los intentos de calmar la situación. Ancelotti comentó sobre las reuniones entre el entrenador y los jugadores mencionadas por la prensa. «Cuando estaba en Madrid, yo también realizaba reuniones similares. No porque hubiera una crisis, sino porque la comunicación en este club es esencial. Pero si los mensajes del entrenador no llegan correctamente, ese es un punto que hay que considerar. El entrenador puede explicar y guiar, pero si los jugadores no sienten completa sintonía, el rendimiento se ve afectado», añadió. Los informes que dicen que el equipo juega muy mal reflejan una realidad difícil. Nadie en Madrid acepta que el rendimiento esté a ese nivel, ni la directiva, ni los aficionados, ni los jugadores. Sobre el partido decisivo contra el Athletic Bilbao. Con respecto al comentario de que el partido contra el Athletic Bilbao podría definir el destino de Xabi Alonso, Ancelotti dijo con palabras llenas de precisión y sabiduría: «El Athletic Bilbao es un equipo difícil, y jugar contra ellos siempre es una prueba. Pero si se llega al punto de que un solo partido pueda determinar el destino del entrenador, significa que la presión ha alcanzado su punto máximo dentro del club». En Madrid, cuando se habla repetidamente del destino del entrenador, refleja una preocupación interna, agregó. Pero tampoco se puede reducir todo a un solo partido. El entrenador necesita tiempo para construir su proyecto. Si la decisión es que continuar es lo mejor, debe ser respaldado. Y si un cambio es necesario, la decisión debe basarse en una visión clara, no en un momento de enojo o un resultado aislado. Sobre el futuro del Real Madrid y la visión personal de Ancelotti. Al final de su intervención, Ancelotti ofreció una visión personal y muy clara sobre la situación. ¿La situación es preocupante? Sí, definitivamente. Pero este es un club acostumbrado a superar crisis. El Real Madrid no cae por un mal mes o resultados pobres. Pero hay que reconocer que los problemas actuales no son simples y pueden requerir decisiones difíciles, tanto a nivel táctico, administrativo o incluso de equilibrio dentro del equipo. Concluyó diciendo: «Xabi Alonso es un entrenador con personalidad fuerte y filosofía clara, pero debe encontrar la manera de comunicarse con sus jugadores de forma que crean en su proyecto. Si eso ocurre, el Real Madrid volverá a ser como siempre, un equipo que no se derrota fácilmente».